Imagina que estás suspendido a gran altura por pesadas cadenas de hierro oxidado. El metal frío se clava profundamente en tus muñecas y tobillos, bloqueando tu cuerpo en una postura rígida y completamente vulnerable. Debajo de ti, el calor es sofocante. Asciende en olas espesas y húmedas, llagando la piel desnuda de tus pies y llenando tus pulmones con un aire pesado y abrasador. Miras hacia abajo. Bajo tus pies no hay una multitud rugiente reunida alrededor de una horca de madera convencional, ni se encuentra el tradicional bloque de ejecución. En su lugar, suspendido sobre un fuego enorme y rugiente, se asienta un caldero de hierro forjado a medida de un tamaño imposible. El agua en su interior se encuentra en un hervor violento, agitado y apocalíptico. La mano del verdugo descansa pesadamente sobre un enorme cabrestante de madera. Los pesados engranajes gimen bajo tu peso. Estás a punto de ser sumergido vivo en el agua. Esta fue la realidad exacta e inimaginable para un hombre en abril de 1531. El lugar era Smithfield, los vastos terrenos de ejecución situados a las afueras de las murallas de la ciudad de Londres. El aire de esta mañana de primavera estaba cargado con el olor a espeso humo de leña y un terror antinatural y sofocante. Una multitud masiva se había reunido, presionando con fuerza contra las barricadas de madera. Eran londinenses curtidos y cínicos, ciudadanos que solían acudir a vitorear en los ahorcamientos comunes y que veían el brutal final de la vida de un criminal como entretenimiento público. Pero hoy, la multitud estaba sumida en un silencio sepulcral. Una pesada inquietud colectiva se apoderó de la plaza. Estaban completamente desconcertados por la magnitud, el costo y la naturaleza profundamente ajena del aparato construido ante ellos. El cocinero se agitaba salvajemente contra sus ataduras de hierro, mirando hacia la superficie humeante que estaba a punto de consumirlo. ¿Por qué estaba allí arriba? Apenas unas semanas antes, había envenenado a la familia de un obispo prominente y muy bien relacionado. ¿Por qué enfrentaba este castigo extraño y sin precedentes? Una nueva ley, impulsada a toda prisa por el propio rey, así lo exigía. Y mientras miraba desesperadamente alrededor de la plataforma, una comprensión más oscura se hizo presente. ¿Dónde estaba el sacerdote para ofrecerle los últimos ritos? Al hombre de la cadena se le habían denegado legalmente. Su alma estaba condenada a permanecer impura antes de su violento final. El verdugo sujetó firmemente el mecanismo del cabrestante. El cocinero luchaba contra el hierro, su terror sensorial ahogaba toda razón. Pero bajo su pavor físico yacía una pregunta inquietante y sin respuesta. ¿Por qué el rey de Inglaterra reescribió por completo las leyes fundamentales de la naturaleza y de la Iglesia solo para eliminar a un humilde e inculto sirviente de cocina? Los pesados engranajes de madera crujieron violentamente. El cabrestante se soltó. La pesada cadena de hierro cayó en picada y los pies descalzos del cocinero rompieron la superficie del agua hirviendo. Ella sabe que a solo unos kilómetros de distancia, el hombre más poderoso de la tierra está sentado en su extensa villa, esperando ansiosamente a que el comandante de su flota le entregue su cadáver empapado. Se arrastra viva hasta la playa de arena, descubierta por pescadores locales que la sacan del oleaje. Pero mientras es llevada a su villa privada junto al mar, queda una pregunta aterradora. ¿Cómo le dice una madre al emperador que sobrevivió a su intento de asesinato sin provocar una ejecución inmediata y más violentamente directa? Según los relatos históricos concurrentes de los antiguos cronistas, los sucesos de aquella noche en el Mediterráneo no son un mito ni una leyenda dramatizada. A pesar de sus diferentes sesgos políticos y de las décadas que separan sus escritos, los tres historiadores coinciden en el núcleo extraño e innegable de este suceso. El joven emperador encargó un barco colapsable, cargó su cubierta con pesas de plomo sólido y diseñó el techo para aplastar a su propia madre antes de hundirse en el mar.
Pero, ¿por qué recurrir a extremos tan teatrales y salvajemente impredecibles para matar a una sola mujer? Para comprender la arquitectura de este asesinato, tenemos que alejarnos del agua fría y examinar los códigos legales de la época, estrictos y religiosamente aterrorizados. Bajo la antigua ley romana, el tabú supremo, el crimen que contaminaba la tierra misma, era el asesinato de un padre o una madre. Atacar a un progenitor no era solo un delito grave, era una afrenta directa a los dioses que requería una purificación horrorosa y altamente ritualizada. El castigo legal se conocía como la pena del saco, buena culei. El parricida era despojado de sus finas vestiduras, golpeado con varas de madera de color sangre y cocido vivo en un pesado saco de cuero junto a un perro salvaje, un gallo, un mono y una víbora venenosa. El saco, que se retorcía y mordía de forma aterradora, se cargaba entonces en un carro de bueyes, se llevaba al mar o al río más cercano y se arrojaba a las profundidades, para que el cadáver del asesino no profanara el suelo. El joven emperador, incluso siendo un rey dios con autoridad absoluta sobre millones de vidas, no podía simplemente ordenar la ejecución pública de su madre sin arriesgarse a una rebelión religiosa masiva de la población romana y a un motín de la guardia de élite. Necesitaba la posibilidad de negar el hecho mediante el pretexto de un trágico naufragio. Los estudiosos comprenden ahora que este barco mecánico requirió un inmenso esfuerzo logístico, ingeniería secreta en dique seco y la complicidad de los altos mandos navales, lo que demuestra que la locura del emperador no fue un frenesí espontáneo. Fue una operación clínica y altamente organizada, diseñada para eludir el sistema legal. Si quieres descubrir las atrocidades meticulosamente diseñadas y los encubrimientos históricos ocultos que los libros de texto tradicionales pasan por alto, asegúrate de suscribirte y acompañarnos mientras profundizamos en los archivos más oscuros del pasado humano. El crimen perfecto, sin embargo, acababa de fracasar debido a la pura suerte arquitectónica. Los registros antiguos afirman que los robustos postes de madera del marco de la cama de la madre detuvieron milagrosamente el inmenso peso del techo de plomo que caía, salvándola de ser aplastada instantáneamente. Los complejos mecanismos de colapso se atascaron, el barco se inclinó en lugar de hundirse limpiamente y el emperador se quedó esperando en su enorme villa una confirmación que nunca llegaría. Para entender por qué un hijo pasaría meses diseñando una trampa mortal flotante para su madre, hay que observar el macrocontexto de la corte imperial de Roma. La dinastía gobernante no era solo un gobierno o una familia real, era una jaula de oro letal donde el veneno era una herramienta política estándar, donde los tíos eliminaban a los sobrinos y donde los vínculos familiares se consideraban estrictamente como enormes debilidades tácticas. La madre no era una víctima indefensa, era el depredador alfa más despiadado que la corte romana había producido jamás. Ella había forjado a su hijo como emperador a través de una década de sombras calculadas. Había exiliado a sus rivales, arruinado a sus enemigos y, según los historiadores contemporáneos, envenenado a su propio marido, el anterior emperador, con un hongo contaminado para despejar el camino al trono a su hijo adolescente. Durante los primeros años de su reinado, la madre no solo le aconsejaba, ella gobernaba a través de él. Colocó audazmente su propio rostro en las monedas imperiales romanas junto al de él, una impactante ruptura de las normas patriarcales romanas. Incluso exigió escuchar las reuniones altamente clasificadas del Senado detrás de una cortina de terciopelo, posicionándose como la verdadera arquitecta del imperio. El intento de él por matarla no fue solo una purga política para consolidar el poder, fue la ruptura de una presa psicológica. Se dio cuenta de que mientras ella respirara, él no era más que una marioneta siguiendo su guión. Pero al intentar cortar el vínculo con la mujer que lo creó, el joven emperador no se liberó. Desató una paranoia ineludible. La pesadilla sistémica de Roma era que el poder absoluto aislaba a sus gobernantes de la realidad, eliminando a cualquiera que pudiera decirles no y dejándolos atrapados en una cámara de eco de sus propios terrores crecientes.
Él creía haber orquestado una ruptura limpia y quirúrgica con su pasado, pero la llegada física del mensajero de su madre estaba a punto de introducir un contagio psicológico letal en el palacio. La tensión dentro de la villa imperial se vuelve sofocante a medida que el sol comienza a salir. Son las primeras horas de la mañana, y el emperador camina frenéticamente de un lado a otro. El liberto de la madre, un leal sirviente, es escoltado más allá de los guardias de élite fuertemente armados hasta los aposentos privados. El sirviente entrega una mentira desesperada y cuidadosamente elaborada por su señora. Se inclina profundamente y anuncia que, por la misericordia de los dioses, la madre ha sobrevivido a un terrible accidente náutico, y le ruega a su hijo que no se moleste en visitarla, ya que necesita descansar. La reacción del emperador no es de alivio, sino de puro terror y falta de aire. Él sabe que ella sabe la verdad. En su mente afiebrada, ya la ve marchando sobre Roma, usando su vasta riqueza para sobornar a las legiones o arengando a la guardia al mostrar su ropa desgarrada a los soldados que juraron lealtad a su familia. El pánico consume la habitación mientras el emperador convoca a sus 2 asesores de mayor rango, su antiguo tutor, un gran filósofo estoico y el endurecido prefecto de la guardia. El emperador explica el fallido asesinato y exige una solución inmediata. El silencio en la sala es ensordecedor. Ni el filósofo ni el comandante militar quieren pronunciar las palabras traicioneras necesarias para resolver la crisis, sabiendo que aconsejar el asesinato de la madre del emperador es un crimen que podría llevarlos a la ejecución si los vientos políticos cambian. El filósofo mira finalmente al comandante militar y le pregunta si se puede ordenar a los guardias de élite que terminen el trabajo. El comandante sacude la cabeza con frialdad, afirmando que los guardias son demasiado leales a la memoria del padre de la madre, un gran y amado general. No levantarán una espada contra su hija. Finalmente, el comandante de la flota y arquitecto del fallido barco mecánico da un paso al frente desde las sombras. Humillado por el fracaso de su trampa naval, el comandante se ofrece como voluntario para llevar un destacamento de infantes de marina y terminar el trabajo con acero frío. El joven emperador, llorando de alivio, declara que este es el primer día en que se siente verdaderamente como un gobernante, y envía a los asesinos hacia el amanecer. Seguimos a los infantes de marina fuertemente armados mientras marchan por la costa e irrumpen violentamente en la tranquila villa costera de la madre. Destrozan las pesadas puertas de madera, aterrorizando a los esclavos de la casa que se dispersan por los jardines circundantes. Los hombres armados rodean su habitación tenuemente iluminada. Un imponente oficial naval da un paso al frente, empuñando una pesada masa de madera, mientras un centurión desenvaina con fuerza su corta espada de hierro. Su resistencia final y desafiante es un testimonio de su linaje despiadado. Reconociendo que el final ha llegado, la madre no se encoge, ni llora, ni suplica clemencia a los hombres que una vez gobernó. Mientras el imponente oficial se lanza hacia adelante con su pesada masa, ella mira directamente al centurión que desenvaina su hoja, desgarra violentamente la parte delantera de su estola de lino para dejar al descubierto su abdomen, y pronuncia su icónica orden final. «Hiere aquí», gruñe. Esto engendró a un monstruo. La amenaza física para el emperador estaba muerta, abatida en el suelo de su propia habitación. Pero mientras el joven gobernante visitaba secretamente la villa para inspeccionar la forma brutalmente golpeada de su madre, comentando con frialdad la belleza de sus miembros, un horror psicológico nuevo y mucho más peligroso echó raíces en su mente. Ordenó su cremación esa misma noche en un barato diván de comedor, negándole a la madre del imperio un funeral digno o un túmulo funerario adecuado, aterrorizado de que una ceremonia pública incitara a una revuelta. El horror visceral en la costa se transformó inmediatamente en terror burocrático y frío en el Senado romano. El filósofo supuestamente moral redactó una carta fabricada y altamente detallada a la capital. Afirmaba que la madre había enviado a su liberto para asesinar al emperador
y que, al ser descubierta, se había quitado la vida por pura culpa. El Senado, plenamente consciente de la mentira, pero inmerso en los brutales instintos de supervivencia de la época, votó elaborados agradecimientos a los dioses por la salvación del emperador. Esta cobardía política inició la práctica romana de la condena total de la memoria, damnatio memoriae. Las estatuas de la madre en todo el imperio fueron violentamente desfiguradas o derribadas con pesadas cuerdas. Su nombre fue meticulosamente cincelado para borrarlo de las inscripciones de mármol en los edificios públicos. Las monedas de oro y plata con su rostro fueron retiradas, fundidas y acuñadas de nuevo. El aparato estatal intentó físicamente borrar a un ser humano de la realidad, alterando el registro histórico por la fuerza. Utilizamos los registros históricos para mostrar cómo el sistema político facilitó completamente las mentiras del emperador, no ofreciendo resistencia a su creciente locura. Pero una ironía profunda y obsesiva es revelada por la evidencia. El acto mismo de borrarla violentamente del registro público grabó su historia permanentemente en los cimientos de la historia. Pero aquí es donde el registro histórico exige una reevaluación fundamental de todo lo que creías saber sobre Roma. El asesinato inicial en la bahía y la ejecución en la villa no fueron el clímax de su crueldad, fueron meramente el prólogo. La destrucción de su madre había reescrito fundamentalmente su relación con la realidad, la moralidad y la violencia. El colapso del navío había plantado una semilla psicológica profundamente perturbadora en la mente del joven emperador. Ahora comprendía que los seres humanos, incluso aquellos que lo forjaron y definieron, eran solo materia prima. Podían ser destrozados, borrados por completo de la existencia y rehechos físicamente para adaptarse a sus deseos. El contagio de su locura ya no se limitaba a su familia, se estaba extendiendo y todo el imperio romano estaba a punto de convertirse en su matadero personal e ineludible. El inmenso peso psicológico comienza a devastar la mente del emperador casi de inmediato. Al regresar a los extensos pasillos iluminados por antorchas de la capital, se ve paralizado por un insomnio severo. Recorre los pasillos de mármol vacíos por la noche, aterrorizado por las sombras que bailan en las paredes. Según los biógrafos antiguos, el emperador confesaba repetidamente a sus asistentes que estaba siendo acosado por espíritus mitológicos de venganza. Lo que es más inquietante, afirmaba que podía oír el estallido de una trompeta solitaria y fantasmagórica resonando desde las colinas, sonando incesantemente desde la tumba sin nombre de su madre. La culpa no lo volvía arrepentido, lo volvía peligrosamente volátil. Para escapar del fantasma sofocante de la mujer que lo creó, dirige su mirada paranoica hacia las otras mujeres de su entorno. Es el año 62 después de Cristo, y su atención inmediata se fija en su esposa de 22 años, la emperatriz. Ella es una mujer aristocrática, digna, y posee lo único de lo que él fundamentalmente carece: el amor genuino e inquebrantable del público romano. Su existencia misma es una amenaza política. Ella es un recordatorio vivo y palpitante de los arreglos políticos calculados por su madre, representando el linaje legítimo que justifica su lugar en el trono. Desesperado por cortar este último vínculo con su pasado, el emperador se divorcia abruptamente de ella, alegando falsamente que es estéril, y se casa con su ambiciosa amante. Pero los ciudadanos de Roma no aceptan esto en silencio. Estalla una revuelta pública masiva en las calles, donde la turba derriba violentamente las estatuas de mármol de la nueva novia y desfila triunfalmente con la imagen de la joven emperatriz por el foro. Este derroche de afecto público sella el destino de la joven, ya que el emperador no puede tolerar a una rival por la adoración absoluta de su imperio. Destierra a su exesposa a una isla volcánica desolada en el mar Tirreno. Es una roca estéril,
utilizada históricamente por la familia imperial como una prisión ineludible al aire libre para mujeres aristocráticas problemáticas. Pero el mero exilio ya no es suficiente para calmar la creciente paranoia y sed de sangre del emperador. Un destacamento de guardias militares endurecidos llega a las costas rocosas de la isla. Seguimos a los verdugos mientras marchan hacia su recinto aislado. La joven, completamente indefensa y abandonada por el Senado, es atada fuertemente con cuerdas gruesas y pesadas, mientras sus súplicas de clemencia resuenan en la piedra volcánica. Los guardias la obligan a tirarse al suelo y se preparan para usar afiladas hojas de hierro. Pero el cuerpo humano tiene una respuesta fisiológica al terror puro y paralizante, lo que hace que su circulación sanguínea se ralentice drásticamente. El frío gélido del miedo hace que su pulso se debilite, negándose a fluir lo suficientemente rápido como para matarla. Impacientes, los soldados arrastran a la mujer aterrorizada a la sala de vapor sobrecalentada de las termas romanas. Cierran las pesadas puertas de madera por fuera y avivan los hornazos subterráneos al máximo. Muere asfixiada en agonía, mientras el vapor abrasador y cegador llena sus pulmones. La crueldad de la maquinaria imperial no termina con su último suspiro. Siguiendo órdenes directas del palacio, los guardias ejecutan la profanación definitiva. Un trofeo horroroso es guardado en una pesada caja de madera, cargado en una galera rápida y enviado a través del Mediterráneo de regreso al corazón de Roma. El macabro paquete es presentado directamente a la nueva esposa del emperador como prueba física de que su rival ha sido eliminada permanentemente del tablero. El ser humano ha sido completamente mercantilizado. El frágil recipiente del cuerpo no es ahora más que una ficha política, fácil de romper y cambiar dentro de los muros ensangrentados de la corte imperial. Regresando a la luz estéril del registro histórico, es el año 65 después de Cristo, y las macroconsecuencias de estas acciones comienzan a desestabilizar a todo el mundo occidental. Debemos entender las repercusiones históricas de cruzar estos horizontes de sucesos morales específicos. Una vez que un gobernante se da cuenta de que no hay consecuencias cósmicas o legales por masacrar a una madre y a una esposa muy popular, toda la arquitectura del Estado se transforma en un arma de consumo masivo. El imperio observa en un horror mudo y paralizado cómo el rey Dios se desmorona. La paranoia engendra una traición genuina, lo que lleva a un complot masivo y fallido de senadores para asesinar al emperador. Esto le da al tirano la excusa definitiva para purgar violentamente a la élite romana, convirtiendo la capital en un extenso matadero. Incluso su antiguo tutor, el brillante filósofo estoico que había ayudado a redactar las mentiras que encubrían el asesinato de la madre, cae en la red. El emperador ordena al anciano suicidarse bajo sospecha de traición. Los cronistas contemporáneos detallan un final sombrío, casi patético, mientras el filósofo se abre las venas, pero su cuerpo envejecido y frágil carece de la presión para matarlo rápidamente. Bebe una copa de cicuta mortal, pero su mala circulación hace que el veneno sea ineficaz. Finalmente, en un eco oscuro y poético de la brutal muerte de la joven emperatriz, es llevado a un baño de vapor caliente, donde el vapor finalmente asfixia sus pulmones debilitados. Un patrón sistémico y repetitivo de destrucción se ha apoderado del régimen. La evidencia documental revela que es la repentina muerte de su amada segunda esposa la que expone las profundidades absolutamente insondables de su patología. El historiador antiguo registra la realidad brutal y poco glamurosa de su fallecimiento. La nueva emperatriz, profundamente embarazada de su hijo, comenzó a discutir con el emperador por su tardío regreso tras participar en las carreras de carros. En un arrebato de rabia ciega e incontrolable, el emperador golpeó violentamente a su esposa embarazada. El traumatismo por impacto fue catastrófico, matándola a ella y al heredero no nacido del Imperio Romano. La destrucción repentina y accidental de su posesión más preciada fracturó lo que quedaba de su cordura.
Su posterior periodo de duelo no fue el dolor romano estándar, fue una obsesión retorcida y profundamente performativa. Se negó rotundamente a cremar su cuerpo en una pira funeraria tradicional, incapaz de soportar la idea de que su forma física se convirtiera en cenizas. Necesitaba preservar el recipiente a toda costa. Ordenó a los embalsamadores de la corte preservar su cadáver, rellenando su cuerpo sin vida con cantidades inimaginables de especias raras. Un respetado filósofo natural contemporáneo registró un detalle económico asombroso sobre este funeral. Señaló que el emperador quemó más incienso y mirra en las calles de Roma durante la procesión de lo que toda la región de Arabia producía en un año entero. Estaba fundamentalmente aterrorizado de perder lo que él mismo había destruido. El perfil psicológico del tirano estaba ahora plenamente cristalizado en el registro histórico. No podía simplemente matar, tenía que consumir, preservar y poseer totalmente los objetos de su afecto. Pero la muerte de su esposa dejó un vacío agonizante en el palacio que todas las especias del mundo no podían llenar. Para llenar ese vacío, cruzaría una frontera de violación humana que horrorizó incluso al endurecido y ensangrentado público romano. Es el año 66 después de Cristo, en lo profundo de las cámaras privadas y fuertemente custodiadas del Palacio Imperial.